Vamos a continuar con casos de continuidad, casos donde se demuestra la discontinuidad. Y entonces solamente recordemos que yo estoy mencionando que es una función continua cuando el gráfico es necesario despegar el lápiz para dibujarla. Si se despega, vamos a tener entonces una función discontinua. Sabemos que existen tres tipos de discontinuidad: la puntual removible, la fundamental o de salto, o la del infinito, donde estamos presentando asíntotas. Y que para poder demostrar que una función es discontinua, o sea que presenta discontinuidades, lo primero que debo de hacer es que exista para esa abscisa, exista la ordenada para esa abscisa, lo que implica que la función tiene un punto en esa abscisa, por lo cual la primera condición para poder demostrar la primera condición de continuidad, lo que hacemos es evaluar la función. O sea, yo conozco la función que es f de w, donde voy a sustituir precisamente el menos 2, porque si ustedes se están dando cuenta, la abscisa donde tengo el inconveniente o la división por intervalos es precisamente la abscisa menos 2. Entonces lo que yo debo de observar es en cuál de todas las declaraciones que tengo es en la función que debo de sustituir, ya sea en la primera, en la segunda o en la tercera. Y para eso lo que yo voy a observar son los símbolos que están aquí. Si se dan cuenta, este es un símbolo de orden, este es un símbolo de orden, pero este es una igualdad. Por lo tanto, me están mencionando que específicamente cuando la abscisa es menos 2, voy a tener que el valor de la variable dependiente es 5. En otras palabras, lo que hago es que para calcular la ordenada cuando la abscisa es menos 2, pues yo sé que debo de sustituir. Sin embargo, aquí no hay nada que sustituir. Directamente ya te están dando el valor de la ordenada. Eso implica que hay un punto que podemos nombrar como el punto A, que tiene una abscisa menos 2 y tiene una ordenada 5. Entonces eso yo ya lo puedo graficar diciendo que en el eje de las ordenadas tengo una variable dependiente que está denotada como f de w, y en el eje de las abscisas tengo la variable independiente que es w, y entonces tengo menos 2 en las abscisas, 1, 2, 3, 4, 5 en las ordenadas, y ahí puedo ubicar ese punto. Este punto entonces se llama el punto A y pertenece a la función. Ahora bien, lo que yo debo de hacer es saber qué es lo que está ocurriendo tanto a la izquierda y a la derecha para poder determinar si esa función es continua o no es continua. Para revisar lo que está ocurriendo a la izquierda y a la derecha, precisamente está la segunda condición. Bueno, regresando aquí a que existe la ordenada, eso quiere decir que sí existe la ordenada y por lo tanto se está cumpliendo la primera condición de continuidad. Vamos a la siguiente condición, que habla precisamente de lo que está ocurriendo cuando te acercas por la izquierda y por la derecha a esta abscisa donde estamos declarando que hay una frontera. Acuérdense que eso es lo que me divide el plano cartesiano en una parte de la izquierda y en una parte de la derecha. Por lo tanto, la segunda condición está hablando que yo necesito calcular la ordenada de la función cuando la variable independiente se acerca al valor que está involucrada en la definición de la función y que es una abscisa menos 2. Para poder determinar que se está cumpliendo, o sea que existe, lo que debo de verificar es que el límite de la función, en otras palabras la ordenada de la función, cuando la variable independiente se acerca a menos 2 por la izquierda, debe ser el mismo que el cálculo de la ordenada en la función cuando me estoy acercando a esa misma abscisa que es menos 2, pero por la derecha. Para poder determinar cómo lo voy a calcular, necesito observar los símbolos de orden, y estos símbolos de orden me van a determinar en qué parte del área que está dividida por una frontera, tanto a la izquierda como a la derecha, en qué parte de esa área va a estar funcionando, se va a estar aplicando una función o la otra función. Entonces primero reviso este símbolo de orden. Este símbolo de orden me está diciendo que esta es la parte más grande, esta es la parte más pequeña, y por lo tanto, como la variable independiente está precisamente en esa parte más grande, quiere decir que esa w es la grande y el menos 2 es el que estoy tomando como referencia. Por lo tanto, si en la recta numérica ubico el menos 2, la variable independiente, que es la más grande, es la que se encuentra a la derecha, y eso implica entonces que la primera función es la que voy a estar utilizando en la parte derecha de
el plano cartesiano, considerando que se está dividiendo a través de una frontera que está en la abscisa -2. Ahora bien, reviso la siguiente símbolo de orden. Este símbolo de orden me está indicando que este es el mayor, que este es el más pequeño, y por lo tanto, si observo la posición, la variable independiente es la que está en la parte más pequeña. Acuérdense que este es un punto, aquí estoy observando que está más abierto, por eso ahí es la parte más grande, y por lo tanto la variable independiente es más pequeña con respecto a nuestro marco de referencia, que es el -2. Entonces, con respecto a la abscisa -2, las variables independientes más pequeñas están precisamente en el lado izquierdo, y eso quiere decir que esa función la voy a estar utilizando para la parte izquierda de el plano cartesiano, dividido a través de esta frontera que está en la abscisa -2 en una parte izquierda y en una parte derecha. Y entonces con eso yo ya sé que el proceso de acercamiento es utilizar esta función para la parte de la izquierda y utilizar esta función para la parte de la izquierda y utilizar esta función para la parte de la derecha. Y por lo tanto, lo que hago es un proceso de acercamiento donde implica que debo de sustituir el valor de la abscisa en la función correspondiente de acuerdo a cómo me voy acercando. Y eso implica que para la izquierda debo de sustituir en esta función el valor de la abscisa, y eso implica que voy a tener una variable independiente sustituida por la abscisa elevado al cuadrado, le resto un 4 y le calculo la raíz cuadrada. Y en la otra función que me estoy acercando por la derecha, entonces voy a considerar la función por la derecha, lo que implica que la variable independiente la elevo al cuadrado más 4 por la variable independiente más 4, pero sabemos que estas variables independientes se van a sustituir por el -2. Por lo tanto, para escribirlo, debo de escribir que tengo un -2 elevado al cuadrado más 4 veces la variable independiente, que va a tomar un valor de -2 porque me estoy acercando por la derecha, y le voy a sumar un 4. De ahí lo que continúa es revisar qué es lo que voy a hacer, y como estoy dando cuenta que tanto en los dos miembros hay operaciones, entonces lo que voy a hacer es jerarquía de operaciones. Por jerarquía de operaciones me doy cuenta que las operaciones que hago primero son las que están adentro del paréntesis. Recordemos que el radical es un paréntesis, y dentro de esas operaciones observo que aquí hay una potencia, por lo tanto lo que voy a aplicar es la definición de potencia, y la definición de potencia me menciona que esta base se debe de multiplicar por sí misma tantas veces como indica el exponente, o sea 2 veces, y por lo tanto, como voy a multiplicar por sí mismo al signo 2 veces, voy a aplicar la ley de los signos. La multiplicación de signos iguales es positiva, y este 2 por 2 es 4. Por lo tanto, este menos por menos me da más, 2 por 2 me da 4, este resultado es un 4, que si se lo resto al 4, resulta que por ser signos diferentes voy a utilizar la ley de la resta, y al hacer la ley de la resta, este 4 menos este 4 me da 0, y entonces necesito aplicar la definición de radicación. Recordemos que la definición de radicación es calcular qué número multiplicado por sí mismo tantas veces como indica el índice de la raíz, en este caso es 2, me dé por resultado el radicando, que ya habíamos visto que es el 0. Por lo tanto, el único número que multiplicado por sí mismo 2 veces que me dé por resultado 0 es el 0, porque 0 por 0 es 0. Y eso implica entonces que el resultado de la aplicación de todos los conceptos en esta sustitución es 0. Y eso debe de ser igual a lo que está aquí para que se cumpla que el límite existe. Vamos a realizarlo. Aquí vemos que estamos aplicando la definición de potencia y también leyes de los signos. Por lo tanto, ahí me da un 4. Aquí estoy aplicando leyes de los signos. Por lo tanto, me da un 8 y aquí tengo un 4. Por lo cual, lo que voy a aplicar ahora es solamente la ley de la resta cuando tengo dos números con signos diferentes, y también la ley de la suma. Y de ahí entonces me doy cuenta que aquí es menos 4, con este 4 es 0, y se está cumpliendo que la ordenada cuando me acerco por la izquierda a la abscisa es la misma ordenada cuando me estoy acercando a la abscisa por la derecha. Y como se está cumpliendo que los dos valores son idénticos, entonces este límite existe, y eso implica que se está cumpliendo la segunda condición. Y por lo cual, hasta ahorita, por esas dos condiciones cumplidas,
pudiera afirmar que la función es continua. Sin embargo, necesito comprobar la tercera condición. Y la tercera condición es que la ordenada del punto y el límite sean iguales en la abscisa considerada. Para comprobar esta condición se deben comparar los resultados de la primera y la segunda condición. De ser iguales se cumple la tercera condición, por lo cual solamente hay que comparar los resultados que ya obtuvimos. O sea, el primer resultado fue f de menos 2 y lo debo de comparar con el resultado del cálculo de la ordenada en la función cuando la variable independiente se está acercando a esa abscisa. Sabemos que este cálculo me llevó a que el resultado es un 5 y este cálculo de límite me llevó a que el resultado es 0, por lo cual esto solamente lo escribo y es 0. En otras palabras, sustituí los valores que ya obtuve en las dos condiciones anteriores. Y si yo observo, este número y este número no cumplen la igualdad, o sea, son diferentes. Y como son diferentes, eso implica que no se cumple la tercera condición. Y como no se cumple la tercera condición, entonces ya estoy en condiciones de afirmar que la función presenta discontinuidad en la abscisa w igual con menos 2. Acuérdense que la variable independiente es la abscisa y esa va a depender del fenómeno que yo esté mostrando, el comportamiento que yo esté verificando a través de la función, el comportamiento que esté indicando la función. O sea, todas las operaciones están indicando un comportamiento y ese comportamiento me está mencionando que la variable independiente es w. Acordémonos que en geometría analítica el eje de las abscisas está simbolizado por la letra X. Ahora bien, ya que demostré que es discontinua, me hace falta ver el tipo de discontinuidad, por lo cual vamos a graficar lo que está ocurriendo a la izquierda y vamos a graficar lo que está ocurriendo a la derecha con respecto a la frontera que está definida en la abscisa que es menos 2. Por lo cual vamos entonces a ver qué ocurre a la izquierda y qué ocurre a la derecha. En otras palabras, vamos a ver que el lugar geométrico, recuerden que el lugar geométrico es una gráfica asociada a la ecuación. Vamos a ver cuál es el lugar geométrico que está a la izquierda. Para eso necesito escribirlo como yo lo sé en geometría analítica. Y en geometría analítica a mí me enseñaron que las variables dependientes se simbolizan con la ordenada y las variables independientes se simbolizan con la abscisa que es la letra X. Por lo tanto, comienzo por la parte de la izquierda. Ya habíamos dicho que esto es lo que va a estar ocurriendo en la parte de la izquierda y por lo tanto, escribiéndolo como me enseñaron en geometría analítica, la ordenada se va a calcular como la raíz cuadrada de una abscisa al cuadrado menos 4. De ahí sabemos que para poder verificar que esto es una cónica o una recta, necesito llevarlo a la forma ordinaria. Recordemos que la forma ordinaria es una manera de escribir, para lo cual yo debo de aplicar la propiedad de la igualdad porque ninguna de las formas tiene una raíz y como no tiene una raíz, lo que hago es aplicar un cuadrado en el miembro izquierdo, otro cuadrado en el mismo derecho, que precisamente es aplicar la misma operación en ambos miembros de la igualdad para que no se afecte la igualdad. Ya que hice eso, la aplicación del concepto es que la y cuadrada es la x cuadrada menos 4. Ahora bien, este que está aquí ya tiene forma de cónica, pero lo que yo debo de verificar, lo que yo debo de hacer es que la manera de escribir debe de ser que esas dos variables elevadas al cuadrado deben estar en el mismo miembro, conservando de preferencia que la x sea positiva. Por lo cual, lo que yo voy a hacer es una operación inversa, para que en esa operación inversa esta y, que aquí hay una suma, la escriba en el miembro derecho como una resta, y de una vez, como este 4 no debe de estar con las variables, aquí hay una resta, la operación inversa es una suma que la voy a escribir en el miembro izquierdo. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando empiezo a aplicar las operaciones inversas, tanto la x cuadrada como la y cuadrada están quedando en el miembro derecho, lo cual no me conviene porque sabemos que siempre las variables deben estar en el miembro izquierdo, por lo cual aplico otro concepto
que es el de propiedad reflexiva, y sabemos que la propiedad reflexiva me menciona que si yo tengo aquí una variable es menos 3, yo puedo escribir que menos 3 es la variable, o sea, puedo escribir indistintamente en el miembro izquierdo o en el miembro derecho, por lo cual este menos 4 que aplico la operación inversa y quede escrito en el miembro izquierdo, yo lo puedo escribir en el miembro derecho, y lo mismo con las variables que estaban en el miembro derecho, yo lo puedo escribir en el miembro izquierdo y ya no hay ningún problema. Recordando lo que mencionaron en geometría analítica, esto ya tiene más, ya se parece más a la manera de escribir para representar a una gráfica, y específicamente por esta recta me doy cuenta que eso va a ser una hipérbola. Para la hipérbola, para llegar a la forma adecuada, a la forma ordinaria, yo necesito simplificar la ecuación, y si simplifico la ecuación debo de dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Por lo tanto, al hacer esa división, obtengo entonces que tengo una x cuadrada sobre 4 menos una y cuadrada sobre 4, y esto es igual a la unidad. Ahora bien, esto que ya tengo aquí es una manera de escribir que me está representando una hipérbola. Yo me doy cuenta que es hipérbola por la resta que está ocurriendo. Uno es positivo y el otro es negativo. Por lo tanto, de aquí yo ya puedo afirmar que la dirección de la hipérbola obedece a la fracción positiva. Como aquí está la fracción positiva y el positivo está en las abscisas, quiere decir que la dirección de la hipérbola es horizontal. Eso quiere decir que las ramas están en sentido izquierdo y están en sentido derecho. Luego, sabemos que la operación que está asociada a la abscisa o a la ordenada en una suma o en una resta van a ser lo que se considere como el centro. Como no hay ninguna operación referida a la abscisa ni a la ordenada, entonces yo aseguro que el centro es 0,0. Y recuerden que este 2 y este 2 está hablando de la simetría. Este 2 es exponente en la abscisa, indica que la hipérbola es simétrica en su parte izquierda y en su parte derecha, pero también está indicando el otro 2 que es simétrica en su parte de arriba y en su parte de abajo. Eso es referido al exponente. Ahorita lo que más nos interesa es el centro, porque ya sabemos que la dirección es horizontal. Y con eso, lo único que hace falta es que este es un parámetro al que le debo de obtener una raíz cuadrada y que se va a mover en las abscisas, y este es otro parámetro que le voy a obtener una raíz cuadrada y se obtiene las y se mueven las ordenadas. Eso implica que a partir del centro, vamos a dibujar la gráfica, a partir del centro me tengo que desplazar 2 hacia arriba, 2 hacia abajo, 2 hacia la izquierda y 2 hacia la derecha. Eso es debido a los parámetros que están en el denominador y que me están indicando cuándo me debo de desplazar para poder dibujar un cuadrilátero, y ese cuadrilátero me va a dar de referencia la ubicación de las asíntotas para posteriormente dibujar la hipérbola. Eso quiere decir que si marco esta diagonal, y la prolongo para un lado y la prolongo para el otro, esa va a ser la asíntota 1 porque va hacia arriba, trazo esta diagonal, prolongo hacia arriba, prolongo hacia abajo, esta es la asíntota 2 porque va hacia abajo, pero lo importante de la gráfica es que está haciendo mención a que tiene una dirección horizontal, o sea que tengo un sentido de izquierda y un sentido de derecha, por lo cual vamos a dibujar esa gráfica, y entonces obtengo que la rama de la hipérbola viene pegado a la asíntota, llega al vértice, y ya que llegó al vértice, entonces se va hacia la otra parte de la asíntota sin tocarla. Lo mismo ocurre de la rama que viene de la derecha, viene pegado a la asíntota, toca el vértice y luego se regresa hacia la asíntota sin tocarla. Recuerden que una asíntota es una recta que no es tocada por la curva. Esa que está ahí es el lugar geométrico que se denomina hipérbola. Pero ahora necesito hacer el ajuste de acuerdo a lo que me indica la función. Acuérdense que el lugar geométrico es en geometría analítica, pero aquí en función lo que me interesa es solamente lo que está indicado en la función. Si ustedes recuerdan, esta es la parte de la izquierda, y aquí me dice que las ordenadas deben de ser las positivas. Y si estoy pensando en las ordenadas positivas, todas las ordenadas positivas están arriba. Esa parte entonces me está indicando que yo debo de borrar la parte de abajo de la hipérbola, porque solamente en la función me está indicando que las ordenadas deben de ser las positivas, o sea, las de arriba. Recordemos que la raíz cuadrada tiene signo positivo y negativo. Al no estar escribiendo un signo, pues estamos considerando solamente el signo positivo. Y además, aquí viene un símbolo de orden que no está incluyendo
el igual, pero ese símbolo de orden me está marcando una frontera y la frontera es en -2, que ahí estoy marcando la frontera, y esta función solamente está ocurriendo en la parte de la izquierda de la frontera. Eso quiere decir que con esas indicaciones debo de borrar la parte de la derecha con respecto a la frontera y obviamente también el vértice, porque eso no me interesa. Lo único que me interesa es la parte de la izquierda con respecto a la frontera. Por eso solamente estoy dejando esta rama de la hipérbola. Acuérdense que ya borré la parte de abajo porque solamente requiero las ordenadas positivas. Y entonces ahora me fijo en el símbolo de orden. Y aquí estoy viendo que no tiene un símbolo de igual. Por lo tanto, como no tiene un símbolo de igual, implica que en -2, en la abscisa -2, yo voy a tener un hueco y no un punto como lo había marcado. Acuérdense que aquí había marcado un punto porque ese punto estaba haciendo referencia a el vértice, pero entonces esto indica que no está incluido el vértice y por eso solamente viene la rama de la hipérbola, llega hasta antes del vértice sin tocar el vértice porque ahí está la frontera. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en el lado derecho de la frontera. Y en el lado derecho de la frontera está ocurriendo este comportamiento. Por lo tanto, voy a escribirlo como geometría analítica y ya habíamos mencionado que esta es una ordenada y que estas son abscisas. En geometría analítica la ordenada se representa con la letra Y y las abscisas se representan con la letra X. Por eso estoy haciendo el cambio de una variable independiente que se llama W, que está en el comportamiento del fenómeno físico, químico, biológico, histórico, etc. Pero aquí lo estoy llevando a una situación de geometría analítica. Y entonces, esta que está aquí también parece ser una forma de una parábola. El indicativo es porque tengo un cuadrado y un término lineal. Por lo tanto, yo sé que siempre los términos cuadráticos deben de estar en el miembro izquierdo. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser la aplicación de la propiedad de la igualdad, porque yo quiero solamente intercambiar todo lo que está en el miembro izquierdo y escribirlo en el miembro derecho. Por lo tanto, aplico la propiedad reflexiva, disculpen, es la propiedad reflexiva, porque la propiedad reflexiva me indica que si el -3 es la X o la X es -3, pues yo lo puedo escribir indistintamente en el miembro izquierdo o en el miembro derecho. Pero de una vez vamos a factorizar. Para factorizar, observo que este que está aquí es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque este es un cuadrado, porque este es un cuadrado, y si obtengo la raíz cuadrada y la raíz cuadrada, resulta que el de en medio es el doble producto del primero por el segundo. Por lo tanto, nada más de verse, yo ya sé que es un trinomio cuadrado perfecto, y la manera de factorizar el trinomio cuadrado perfecto es escribir un binomio al cuadrado y calcular la raíz cuadrada de los términos cuadráticos, o sea, de este primer término y de este segundo término. De ahí yo veo que este es X, este es 2, se toma el signo del término lineal, o sea, aquí va a ser una operación, y si se dan cuenta el doble producto de este por este, o sea, 2 veces la X por el 2, me va a dar el 4X, por lo tanto, ese específicamente es un trinomio cuadrado perfecto, que lo puedo factorizar de manera directa, sin necesidad de completar el trinomio cuadrado perfecto. Y en el miembro derecho, por la propiedad reflexiva, escribo la ya. Si yo observo, esto ya es una forma ordinaria porque tiene los elementos que debe tener una forma ordinaria. Los elementos es tener un binomio al cuadrado y tener en el miembro derecho el término lineal, y el término lineal debe estar positivo. Si fuera negativo hay que factorizarlo. Entonces, de lo que yo estoy observando, puedo determinar que esto es una parábola. Y esa parábola me está indicando este 2 que existe una simetría en las abscisas, o sea que la parte de la izquierda es idéntica con la parte de la derecha. Eso implica que si la parte de la izquierda es idéntica con la parte de la derecha, voy a tener una parábola que tiene un eje de simetría vertical, ya sea esa o ya sea esa, porque en las dos se está cumpliendo que la parte de la izquierda es idéntica que la parte de la derecha. Y al revisar este signo, me doy cuenta que hay un signo positivo afectando a las ordenadas, y por lo tanto puedo ya decir que primeramente la dirección de la parábola es vertical porque tiene una parte simétrica a la izquierda y a la derecha,
Y también puedo afirmar que el sentido de la parábola, por este signo positivo que está multiplicando las ordenadas, es el sentido positivo en las ordenadas, y eso implica que el sentido sea hacia arriba. Lo único que me falta es calcular el vértice, y recuerden que el vértice está asociado a la operación suma y resta que está en la abscisa y en la ordenada. Si ustedes se dan cuenta, en la abscisa tengo una operación suma, sabemos que se debe utilizar el simétrico, o sea, mismo número con diferente signo, y en la abscisa la coordenada, la abscisa del vértice es -2, y aquí en la ordenada no hay ningún número que se le esté sumando o restando, por lo tanto la ordenada del vértice es 0, y con eso yo ya puedo dibujar el lugar geométrico, por lo cual el lugar geométrico que estoy obteniendo es un lugar geométrico que tiene el vértice en -2,0, fíjense cómo ese vértice ahí está coincidiendo, en -2,0, y resulta que viene de arriba, obviamente no tiene nada que ver ahí la asíntota porque esta es de la parábola, y luego se regresa para arriba. No sé exactamente por dónde va, pero sí sé que viene de arriba y se regresa hacia arriba. Eso que acabo de dibujar es el lugar geométrico que me enseñaron en geometría analítica, pero ahora debo de hacer los ajustes con respecto a la definición de la función. Y a mí me están diciendo que en la parte de la derecha solamente va a estar esta gráfica, pero a la derecha. Y si ustedes observan, la gráfica de la parábola viene desde la izquierda y se sigue hacia la derecha. Por lo tanto, como la definición menciona que solamente es en la derecha de esta frontera que está dividida entre izquierda y derecha, eso quiere decir entonces que yo debo de borrar la parte de la izquierda de la parábola. Entonces esta parte de la izquierda la borro y solamente estoy dejando la parte de la derecha. Pero si ustedes observan, aquí hay un símbolo de orden donde no está incluido el igual. Eso quiere decir que en la frontera que es -2, para esta función, para esta función que no hay el igual, también va a ocurrir un hueco, por lo cual el vértice de la parábola lo debo de borrar porque solamente va a estar un hueco. Y es más, vamos a marcar el hueco, lo voy a tratar de poner aquí para que se vean bien claros los dos círculos. Y entonces menciona que la hipérbola llega a un hueco y la parábola también parte de un hueco. Por eso nosotros encontramos que el límite tiene una ordenada 0 y ya estamos viendo que ese límite está haciendo referencia a las coordenadas de un hueco y este está haciendo referencia a coordenadas de un punto. Por lo tanto, de ver la gráfica, yo observo que la gráfica viene por la hipérbola, llega a un punto que se llama vértice en la hipérbola y luego salta a un punto que está definido a través de la función, y después del punto me regreso, pero ahora me regreso al mismo punto donde está el vértice de la hipérbola, que también es el vértice de la parábola, y entonces sigo por la otra gráfica donde esa otra gráfica pertenece a la parábola. Por lo que yo estoy viendo aquí, la gráfica solamente se desvía en un punto y luego vuelve continuando la gráfica. Obviamente son dos lugares geométricos diferentes, uno es una hipérbola y uno es una parábola, pero pareciera que van continuando, llegan al hueco y parte del mismo hueco. Entonces, por lo que estoy viendo, ya puedo afirmar que la función presenta discontinuidad en la abscisa -2 del tipo puntual, porque es un punto, o que también se le conoce como removible. Y lo único que me hace falta es calcular el dominio. Acuérdense que las tres condiciones de continuidad ya se demostraron, ya se dijo cuál es el tipo de discontinuidad debido a lo que yo estoy viendo en la gráfica, y lo único que me hace falta es calcular el dominio. El dominio, recuerden que va relacionado a las abscisas, y si yo pienso en las abscisas de la gráfica, pues resulta que yo tengo aquí abscisas desde el menos infinito. Todo tengo abscisas, y por lo tanto puedo afirmar que el dominio es desde el menos infinito porque viene desde la parte más lejana y se va acercando al 0. Luego, el hueco me quiere decir que no hay abscisa. Sin embargo, esa abscisa está cubierta por el punto de ordenada 5 y eso quiere decir que no hay necesidad de omitir a esta abscisa en la frontera
porque está cubierta esa abscisa por el punto definido precisamente en la definición de la función por intervalos. Y después del hueco sigue por la parábola y la abscisa se sigue yendo hacia la derecha. Acuérdense que las abscisas van de izquierda a derecha y por lo tanto yo puedo afirmar que el dominio es desde menos infinito hasta más infinito porque nunca hay interrupción. La única interrupción que pudo haber es la del hueco, pero está cubierta por el punto. Ahora bien, yéndonos al rango, yo me doy cuenta que en la parte de abajo no hay gráfica. Por lo tanto, yo no puedo decir que esto viene desde el menos infinito, sino debo de ver exactamente desde donde comienza. Y si ustedes observan, aquí hay un hueco donde la parábola va para arriba y donde la hipérbola también va para arriba. En otras palabras, el rango comienza desde despuesito de 0. Recuerden que el rango son las ordenadas y esas van de abajo hacia arriba. Y como tengo un hueco, lo primero que tengo dibujado es un hueco, entonces yo no puedo considerar aquí que sea un paréntesis cerrado, un corchete, porque me estaría indicando que sí estoy considerando a la ordenada 0. Y si ustedes observan, si voy por la parábola, las ordenadas siguen aumentando y se van al más infinito, y si voy por la hipérbola también siguen aumentando y me voy hacia el más infinito. Este punto que tiene ordenada, pues es una ordenada similar a la parte de la izquierda o la parte de la derecha, por lo tanto no es necesario analizarla, y entonces yo diría que el rango es desde abierto 0 hasta arriba el infinito.